Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos haciendo una actividad de tipo académico para el curso Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Joyce Sánchez Flores, habitante del municipio de Boscones, Cesar. La dinámica de esta actividad es realizar una entrevista a dos habitantes de mi municipio con la siguiente temática. ¿Qué entienden por el concepto de cultura? ¿Qué entienden por el concepto de política? ¿Qué entienden por el concepto de cultura política? ¿Y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Estamos con Luis Alejandro Forero Armenta, quien nos va a dar su opinión acerca de los interrogantes que tenemos en el curso Cultura Política. ¿Qué entiende usted por cultura? Cultura puede ser una amplia gama de cosas. Por ejemplo, el Estado colombiano asume una visión de la cultura, una definición de cultura construida por la UNESCO desde el punto de vista sociológico. Dice la Ley 397 de 1997 que cultura es el conjunto de rasgos distintivos, intelectuales, espirituales, afectivos y materiales que configuran tradiciones, sistemas de valores y modos de vida de un grupo humano. Siempre referido a un grupo humano, no se puede hablar de cultura de modo unitario o personal o individual. Ahora, ¿qué entiende usted por cultura política? La cultura política sería aquella manera como el ciudadano se piensa diferente, distinto, siendo nacional de un país o de otro, a pesar de ser o pertenecer a una misma cultura. Por ejemplo, en la Guajira colombiana tenemos comunidades guayú, indígenas guayú, que son habitantes de nuestro país Colombia, pero también tenemos indígenas guayú que son habitantes de Venezuela. Los indígenas guayú que están en Colombia tendrán que sentirse colombianos, y los indígenas guayú que están habitando en Venezuela tendrán que sentirse venezolanos por los diferentes órdenes políticos. ¿Cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en este municipio? La cultura política en Bosconia, que es el pueblo de donde soy, donde vivo, es bastante repetido, bastante frecuente encontrar que hay un desinterés muy grande frente a los asuntos de esta índole, una apatía frente a esas prácticas o a esas decisiones, un poco o en mucho marcadas por la manera como los administradores y la gente que se mueve en los escenarios de lo público o los escenarios de poder frente al Estado han manejado su paso por esos cargos y por esas responsabilidades. El siguiente invitado es el señor Juan Carlos Sánchez. ¿Qué piensa usted que es la política? Es una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar a la sociedad o a una nación, referente a los asuntos inconvenientes que afectan a esa sociedad. ¿Qué piensa usted que es cultura política? La cultura política viene siendo un conjunto de orientaciones hacia las instituciones, los procesos y los productos fundamentales del sistema político, que interceden en las personas y las situaciones políticas de la nación. Habiendo escuchado la opinión de mis dos colaboradores, podemos llegar a la conclusión de que la política está siempre en nuestro diario vivir. Cada quien la vive a su modo y es una clara manera a través de estas dos entrevistas que hice de mostrar lo que es la cultura política, basándonos en las lecturas que nos dejaron nuestros tutores. eh, Debemos desarrollar los conceptos basándonos en las lecturas del señor Jiménez, el señor Díaz y Pechar.
Como primera medida, según Pechar, el concepto de cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, rituales, costumbres, mitos, ideales que se transmiten de generación en generación. Basado en estas palabras, cultura para mí son todas esas costumbres, enseñanzas que vamos heredando o copiando de nuestras generaciones. Según Jiménez, la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y constructiva en relación con sus sujetos. En términos propios, podría decir que la identidad son esas características que nos han sido heredadas por nuestros ancestros o generaciones anteriores, que nos marcan o que nos conceptualizan ante las otras personas. Claramente podemos afirmar que la cultura son dos conceptos inseparables, una pareja conceptual indisoluble, como lo dice Jiménez en su conferencia llamada La cultura como identidad y la identidad como cultura. ¿Qué se entiende por política? Para poder dar un concepto claro de qué es la política, primero debemos hablar de lo político. Son dos palabras muy semejantes, pero no son lo mismo. Según Díaz, lo político es una cualidad que se construye, que emerge en toda interrelación humana y viene desde la aparición del primer hombre y su par. Lo político emergió en el encuentro que se dio entre Adán y Eva, quienes se conocieron como diferentes, se reconocieron en su individualidad, en su particularidad y requirieron ponerse de acuerdo sobre sus acuerdos y desacuerdos. Es aquí donde nace la política. Según Pechar, la política es el ámbito de la sociedad eh, relativo a la organización de poder. Es el espacio donde se adoptan decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, lo que le toca a cada quien. En palabras más simples, la política son los lineamientos que se deben seguir en un país, región o ciudad para que haya un bienestar equitativo para todos los individuos. Según Pechar, la cultura política es como una herramienta, un modo de ver cómo las personas o un grupo de, sí, de personas de una población, cómo percibe ese universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio del mandato y la obediencia, cómo asume cuáles son sus actitudes, qué reacciones y expectativas provoca y qué impacto tiene esto sobre el universo político. En otras palabras, podemos dar un ejemplo claro. Eh, la comunidad como cultura política tiene un impacto muy grande en la política. Supongamos en unas elecciones que todas las personas se abstuvieran de votar, por ejemplo. Esto sería un impacto demasiado grande en la decisión de la elección de un candidato para ejercer el poder público. Con respecto a la pregunta de cómo afecta mi entorno la cultura política, eh, en mi familia hay distintos modos de ver la política. En mi caso particular, como ya les había comentado anteriormente, nunca he sido amante de la política, no porque la política sea mala, sino porque las personas que llegan allá arriba elegidas por nosotros para dirigirnos o para dirigir esos recursos, eh, no los, no los utilizan o no los canalizan como debería ser, que es suplir las necesidades de nuestra comunidad, nuestras necesidades. Por el contrario, utilizan estos recursos, se aprovechan de que están allá en el poder y los usan para su propia conveniencia, para lucrarse económicamente ellos y entonces se pierde la noción o el fin que tiene la política, que es cubrir las necesidades de la comunidad. Como conclusión final, podemos decir que debemos estar al tanto de qué es lo que hacen estos individuos con nuestros recursos, con los recursos de la comunidad, para que no nos metan los dedos en la boca. Muchas gracias.